Tal vez yo me voy a decir, pero yo estoy haciendo este ejercicio de decir, me preocupa esto, me preocupa esto, me preocupa, por ejemplo, hermano Nilo, si me preocupa la salud de mi hijo, ¿no es cierto? Y la recuperación. Me preocupa que los trámites que estamos haciendo no salgan bien o se haga algo ilegal. Me preocupa esto. De todas esas preocupaciones que usted pensó, ¿cuál fue la que mayor miedo le dio? De todas las preocupaciones que pensaste, ¿cuál fue la que le ha dado mayor temor? Personalmente yo pienso que la peor preocupación que yo pensé, o que pensaba durante toda la semana mientras estaba haciendo el sermón, era que alguien me quiera matar, ¿cierto? Es decir, o alguien me cobra, estos extorsionistas que llaman y dicen, si no haces esto, no depositas esto, vamos a secuestrar a tu hijo la vamos a matar, te vamos a matar. Creo que si podemos pensar así en la inmensidad o la dimensión que es eso, podría darnos mucho miedo, ¿no es cierto? Déjenme decirles que esto le pasó a Jesús un día en su pueblo. Muchas personas enojadas se pusieron alrededor de él y lo querían matar. Pero Jesús hizo algo bien que va a marcar la vida de nosotros hoy. Y vamos a ver, él decidió caminar en confianza. Vamos a leer entonces el tema de hoy otra vez, es amar a Dios confiando en Él. Y está en Lucas capítulo 4, versículo del 14 al 30. Vamos a leer el Evangelio. Juntos, por favor. Entonces Jesús regresó a Galilea, lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de Él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día del descanso. Y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura de acaba de oír se ha cumplido este mismo día. Todos hablaban bien de él y estaban asombrados de la gracia que salía. ¿Sí? Las palabras de Jesús. Ya, otra vez porque pensé que solito estoy leyendo. Todos hablaban bien de él. Y estaban asombrados de las gracias que salían las palabras de su boca. Ok. ¿Cómo puede ser? Preguntaban. ¿No es este el hijo de José? Entonces Jesús les dijo: seguramente ustedes necesitarán al proverbio que dice: médico, cúrate a ti mismo, para decirme: haz milagros aquí en tu propio pueblo, como lo hiciste en Capernaum. Pero les digo la verdad, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Sin duda, había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, lo enviaron a una extranjera, a una viuda en la tierra de Sidón.
También muchas personas en Israel tenían lepra en el tiempo del profeta Eliseo, pero el único sanado fue Naamán, un sirio. Al oír esto, la gente de la sinagoga se puso furiosa. Se levantaron de un salto, lo atacaron y lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad. Querían arrojarlo por el precipicio, pero él pasó por medio de la multitud y siguió su camino. ¿Qué tal esa experiencia de Jesús? Una experiencia, ¿no es cierto?, bien dura, bien, como decir, traumática. Jesús va a su pueblo, se pega su primer sermón y lo que quiere la gente es matar. ¿Sí? Vamos a ver esa dura experiencia con que vivió Jesús aquí en Nazaret, en el pueblo natal. Para aprender a amar nosotros a Dios, confiando en Él, voy a estar enfatizando en la reacción de Jesús, en la última parte. Pero entonces yo he dividido el mensaje en 3 puntos. Vamos a narrar la historia. Voy a narrar la historia para ubicarnos en la situación histórica del tiempo. Vamos a ver las 2 menciones que Jesús hace del Antiguo Testamento. Y al último vamos a ver cómo Jesús soluciona esta situación. Entonces vamos a ubicarnos en el tiempo. La primera parte es ubicarnos en la historia. ¿Qué pasó antes de ese momento histórico? Dice el versículo 14 que Jesús regresó a Galilea, lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Estaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Eso dice el versículo 14, pero entonces para ubicarnos, ¿por qué dice ahí que regresó Jesús a Galilea, lleno del poder del Espíritu Santo? ¿Dónde estaba antes? Y el verso del 1 al 13, alguien puede ver ahí, Lucas, si tienen su Biblia y abrieron su Biblia. ¿En dónde estaba Jesús antes? ¿Qué pasó antes? Capítulo 4, versículo del... la tentación de Jesús. Lucas, en el capítulo 4, habla sobre eso. ¿Qué pasó antes de la tentación? Jesucristo fue bautizado. Se abrió los cielos y bajó una voz, o se escuchó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo yo complacencia. Y el Espíritu Santo desciende sobre Jesús y sale, y el Espíritu Santo lo lleva al desierto para que tenga unos 40 días de ayuno, y cuando ya tuvo hambre, Satanás llega y comienza a tentarlo y sale de ahí victorioso. Es eso lo que está pasando, y por eso después dice, lleno del poder del Espíritu Santo, va a Galilea. Pero falta algo. En Mateo, en el texto paralelo a este, es Mateo capítulo 4, donde habla de la tentación también. Mateo capítulo 4, versículos 23 y 24 va a decirnos qué es exactamente lo que Jesús hizo entre la parte de la tentación y antes de llegar a Galilea, antes de llegar a su pueblo natal. Ahí dice, Jesús viajó por toda la región de Galilea. ¿Y qué dice que estaba haciendo? Yo ahí subrayado, enseñando en las sinagogas. La región de Galilea es como decir toda la provincia de Loja, para decirlo así. Capernaum es parte de la provincia de Galilea. Y después va a ir a Nazaret, que es parte de la provincia de Galilea. Más o menos. Entonces él pasó por toda la región de Galilea y estaba enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Versículo 24 de Mateo 4 dice, las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como a Siria. Y de pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estaba enfermo, y él los sanaba a todos. Cualquiera fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran, o así estaban poseídos por demonios, o eran epilépticos o paralíticos. Eso es lo que pasó antes. Estamos ubicándonos en la historia, ¿no es cierto? Antes de que Jesús llegue a Nazaret, Jesús estaba, después de haber sido bautizado por Juan,
y haber sido tentado por el Espíritu Santo y salir victorioso, no, llevado por el Espíritu Santo, tentado por el enemigo, salir victorioso, se fue por toda la región de la provincia de Galilea, predicando, enseñando en la sinagoga, anunciando la buena noticia, sanando a toda la gente, de todas las dolencias, y si habían poseídos, Él los sanaba. Increíble. Parece que el ministerio de Jesús estaba lleno, pleno, perfecto. Pero como no todo es color de rosa, ¿no es cierto? No toda la vida es así como una película de acción donde el bueno siempre gana. Va a pasar algo, van a llegar los problemas. Jesús va a Nazaret, versículo 16. Dice, cuando llegó a Nazaret, ¿quién es Nazaret para Jesús? La aldea donde él nació y creció. Bueno, nació en Belén, pero es de ahí. Ahí creció. Toda su niñez creció, vio ahí Jesús. Ustedes se imaginan, estaba leyendo, estaba consultando ahí en el Google, que Google todo lo sabe, ¿cierto? Usted le pone algo y Google todo lo sabe. Entonces puse Nazaret en los tiempos de Jesús. Y me salió que Nazaret en el tiempo de Jesús era un pueblo bien chiquito, que tenía entre 1000 y 2000 habitantes. Que nada tiene como 1000. ¿Sí? ¿Qué pasa en un pueblo bien chiquito de 1000 personas? Todos se conocen, todo se sabe, todo se sabe. Imagínense a Jesús creciendo allí. Los adultos lo conocían, ¿cierto? Seguro. Los niños eran amigos de Jesús, jugaban con él. Algunos de los niños más pequeños vecinos estaban jugando con Jesús y conocían quién es Jesús. ¿Quién sabían? Habían escuchado la historia del nacimiento de Jesús, que el arcángel se le apareció a María y que le dijo que con el poder va a recibir el Hijo de Dios. Entonces ellos decían, mira, ahí está Jesús, el que dicen que es el Hijo de Dios, aquí está jugando con nosotros. Y todos estaban pendientes, ¿sí? Algunos dudaban porque decían, creo que solo es una historia ficticia de María, porque aquí está José, su papá o su padre, que no era su padre biológico, sabemos nosotros, pero los niños, los adultos, los jóvenes de un pueblo natal pequeño conocían a Jesús. Había crecido y vivido ahí. ¿Sí? Ahí estaba, en Nazaret. Y dice, ahí después, te dice que donde creció, que fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso. Por eso lo conocían, o sea, sabían que el día sábado los judíos se van a la sinagoga el día sábado para escuchar la palabra de Dios. Y dicen, es costumbre de ellos en esta aldea pequeña de Nazaret, que el día sábado se van a la sinagoga. Y Jesús también fue. ¿Y qué está pasando ahí? Dice que el encargado se puso de pie para leer las escrituras. Y le dieron el rollo del profeta Isaías, porque en ese tiempo no había libros, ¿no es cierto? Y dice que Jesús, yo no quiero imaginar eso, que Jesús desenrolló el rollo y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Esa palabra es clave, palabra teológica, vamos a ver hoy día. Me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Eso yo estaba viendo, que está en Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. Ahora que nosotros tenemos libros, usted puede ver en Isaías 61, versículo 1 y 2, y está eso. Eso estaba leyendo Jesús en el tiempo del servicio en la sinagoga. ¿Pero qué había pasado antes? Después del bautismo, después de la tentación, dice que Jesús estaba por toda la provincia de Galilea. ¿Qué estaba haciendo? Enseñando en las sinagogas,
sanando a los enfermos, echando fuera a los demonios de personas poseídas. Y justo lee esto. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Esa palabra ungido en el original griego es Mesías. Entonces lo que está diciendo ahí, lo que está leyendo Jesucristo es que les dice Isaías, está leyendo en la Biblia, digamos así, en las Escrituras, y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha hecho el Mesías, me ha ungido con aceite. Antes, en el Antiguo Testamento, ¿a quienes los ungían? Eran los profetas a los reyes, ¿sí? Era ungiéndolos con aceite al rey. Y es como decir, tú estás tomado, separado para un lugar que Dios te tiene establecido. Pero ¿a quiénes lo ungían? A los reyes. Y normalmente los reyes, como el rey Saúl, como el rey David, eran ungidos y salían a la guerra para liberar a su pueblo de todos los enemigos de alrededor. Pero Jesús dice algo, ya con esto en mente. Me ha ungido, dice, todos lo quedaron mirando, lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante, se sentó y todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. ¡Wow! Lo que está diciendo Jesús es, mira, Dios me ha ungido con el Espíritu Santo para yo ser el Mesías en este tiempo. Sus amigos le quedan viendo, pero oye, si tú eras el niño que jugabas con nosotros. Jesús tiene 30 años por ahí, ¿cierto? En ese tiempo, ¿sí? O 33, dicen algunos, el tiempo donde comenzaron con el año 1, era cuando Jesús tenía 4 años, entonces 33 años por ahí. Todos sus amigos también, que estaban ahí alrededor, tenían la misma edad y están escuchando. Es costumbre de venir a la sinagoga, es como nosotros tenemos la costumbre de venir a la iglesia los domingos para celebrar la resurrección del Señor Jesucristo. Ellos estaban esperando al Mesías y se reunían en la sinagoga para leer las Escrituras y esperar que el Mesías se llegue. Pero ¿qué era la idea de ellos? Era el Mesías rey, así como el rey David, que tenía que llegar y liberarlos de todos los enemigos y hacer y establecer un reino grande y próspero. Pero Jesús dice, esta escritura del profeta Isaías se cumple hoy en mí. ¿Tú eres el Mesías? ¿Sí se imaginan a los amigos preguntándose? ¿Realmente tú dices que eres el Mesías? Yo creo que estás un poquito loco. Entonces él dice, ¿cómo? ¿Qué es lo que se ponen a hablar entre ellos? Dice, ¿pero cómo? Si tú eres el hijo de José. ¿Quién es José? José es un carpintero. No puede ser un rey. No puede ser, todavía no es el caso. Tú no puedes ser el Mesías. El Mesías es un rey. El Mesías va a venir a caballo y a espada con todos sus ejércitos a liberarnos de la esclavitud. Y en ese tiempo estaban bajo la opresión del imperio romano, con los Césares y con ahí los Herodes. Entonces Jesús dice, ¿cómo? ¿Qué acaso nos vas a liberar con espadas de madera? Porque vas a decir ahí a José, José que eres carpintero, todos espadas de madera, y vamos a salir con caballitos de madera y palos de madera a liberarnos de la esclavitud, del pecado del rey. Y se enojaron. Se enojaron. Y Jesús les dice, ustedes van a cuestionar esto. ¿Sí? Seguramente ustedes citarán ese proverbio que dice, médico, cúrate a ti mismo. A ver, haz milagros aquí, en tu propio pueblo, como lo hiciste en Capernaum. Y Jesús les dice, ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Y les va a dar 2 menciones del Antiguo Testamento para que vean cómo ningún profeta ha sido aceptado en su propio pueblo. Entonces, las 2 menciones,
Vamos a ver el segundo punto de las dos menciones de Jesús. Versículo 25 dice, sin duda, había muchas viudas necesitadas en Israel. ¿Cuál es esta historia? Es la historia de Elías, ¿no? En el tiempo de Elías. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 17. Miren cómo Jesús, después de leer el profeta Isaías y decir, esta escritura se cumple en mí, y todos están confundidos y enojados, diciendo, ¿cómo es posible que tú, siendo un hijo de un carpintero, digas que eres el ungido del Señor? Y se enojan y dicen, bueno, parece que iba a suceder esto. Ustedes me conocen desde pequeño. Y sin embargo están dudados y están enojados. Dice, pasa lo mismo. En el tiempo de Primera de Reyes, capítulo 17, había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías. Cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio, y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, Elías, que dice, no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Sarepta de la tierra de Sidón. Esa es la primera mención, la primera historia, el primer recuerdo que Jesús les hace a su pueblo natal, a su pueblo querido, donde él había nacido, crecido y había jugado con sus amigos y había conocido a los adultos. Les dice, ¿recuerdan esta historia en Reyes cuando Elías? Había muchas viudas allá, pero Elías no fue para allá porque no era aceptado. Nadie de las viudas en ese tiempo de hambre iba a creer que Elías iba a hacer un milagro. Más bien fue donde esta viuda. Y si ustedes recuerdan la historia, es que esta viuda solo tenía un poquito de harina y aceite. Y Elías dice, hazme para comer. Y ella dice, yo ya me iba a comer este poquito con mi hijo y echarnos a morir. Y Elías le dice, haz, el Señor va a proveer. Y dice que tuvieron, en esos tiempos de hambre, tuvieron para comer. Así es, les dice Jesús. Hay otra mención, versículo 26, y también muchas personas en Israel, es otra vez el pueblo de Dios, el pueblo de ellos, estos profetas, tenían lepra. Muchas personas en Israel tenían lepra en el tiempo del profeta Eliseo. Eso está en el otro libro de Reyes, capítulo 2. ¿Sí? Voy a decir exactamente, creo que es el capítulo 2, versículo 17. Capítulo 2, versículo 5. El de Elías es capítulo 2, Primera de Reyes, capítulo 17. El de Eliseo es capítulo 5, pero de Segunda de Reyes. Dice que había muchas personas que tenían lepra, o sea, estaban enfermos de la piel, una enfermedad incurable, que eran separados, aislados. Pero el único que fue sanado fue Naamán, un sirio. Y quiero especificar esto que es un sirio, porque en ese tiempo Siria era el enemigo de Israel. Eran los que estaban en guerra con Israel. Sin embargo, este Naamán va y Eliseo lo sana. Estas dos menciones que hace Jesús, tanto de la historia de la viuda con Elías y la historia de Eliseo con Naamán, el sirio, son referencias que para justificar con la palabra de Dios lo que Jesús estaba diciéndoles a sus amigos, no me aceptan. Usted debería ser mucho más fácil. Ustedes me vieron crecer, ustedes escucharon, jugaron conmigo, habían escuchado de mi mamá y de mi papá, José, que yo nací para ser el Hijo de Dios, y ustedes no aceptan, dudan. Así mismo pasó con Elías, así mismo pasó con Eliseo. ¿Saben qué? Sus amigos no razonaron. Dice que se pusieron furiosos, se enojaron y en su ira atacaron a Jesús y lo llevaron a la fuerza al borde del cerro. Dice el texto que querían arrojarlo al precipicio, querían matarlo. Eran sus amigos, eran sus conocidos, aquellos que lo habían visto, los adultos que lo habían visto a Jesús crecer. Ellos le querían quitar la vida. Qué increíble. ¿Qué hace Jesús? Jesús
Porque la historia de Primera de Reyes, de Eliseo con la viuda, y la de Segunda de Reyes, de Elías con la viuda, y de Segunda de Reyes de Eliseo con Naamán, el enfermo, el sirio, no solo es para los de la sinagoga. Recuerda, la palabra es para ustedes y también la palabra de Dios es para mí, ¿no es cierto? Entonces Jesús también recapacita en la historia de la palabra de Dios. ¿Y qué pasa en ese momento? Él va a actuar, va a decidir cómo se enfrentan las circunstancias en la vida. ¿Cómo enfrentas tú que dices que amas a Dios? ¿Cómo enfrentas tus temores y tus preocupaciones? Y vamos a ver el último punto. Ya se acaba, mis hermanos, ya se acaba. El último punto es: Jesús decide caminar en confianza. Vamos a ver esto en el versículo 30. Vivir confiando en Dios. Versículo 30 dice: pero él pasó por el medio de la multitud y siguió su camino. Qué buena manera de enseñarnos a elegir cómo vivir en situaciones de dolor, en situaciones de preocupaciones, en situaciones duras. ¿Sí? ¿Cómo eligió Jesús? ¿Qué eligió Jesús? Confiar en Dios. Entender con su mente que Dios tiene un plan y que a pesar de las circunstancias, Dios no ha dejado su trono. Dios sigue gobernando. Dios sigue siendo bueno, aunque las circunstancias parezcan que no. Aunque parezca que mi hijo que está enfermo no se sana, Dios sigue en control. Y Él te ama y quiere que tú le obedezcas. Aunque parezca que las preocupaciones te causen ansiedad, te causen estrés, no puedas ver la solución así de fácil, Dios no ha dejado de ser el Rey de Reyes. Y Él quiere que cuando camines por el camino duro, camines confiando en Él. Hay que caminar por el camino que nos dice que lo hagamos, aún sabiendo que son caminos de sombra y de muerte. Porque su palabra, tanto en Salmo 23 como en Mateo 28, dice que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Aunque no lo sientas, Él va a estar contigo. Aunque no lo escuches audiblemente, Él está allí. ¿Sí? Aunque sea duro. A mí muchas personas me han dicho: pastor, usted habla así bonito porque usted no está viviendo lo que me está pasando. Muchos de nosotros no sabemos nuestras historias, ¿no es cierto? Muchos de nosotros no sabemos nuestros sufrimientos. Las canas que muchas de las personas adultas tienen aquí, muchas veces no solo son por la edad, son por las miles de lágrimas que han salido de sus ojos, o noches sin dormir, preocupaciones de cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer esto, cómo vamos a salir de esta. La palabra de Dios te dice: hoy tú vas a tener que vivir confiando en que Dios te va a mostrar el camino. Voy a ir concluyendo. Al inicio del sermón tuvimos un tiempo para pensar en nuestros problemas. Ese minuto de silencio para pensar en mis problemas. ¿Cuáles son mis preocupaciones? Sí, a mí me preocupa que mi hijo esté haciendo o tomando estas decisiones. A mí me preocupa que mi madre esté así, o mi padre no tome las decisiones correctas, o a mí me preocupa que las finanzas, o que pierda el trabajo, tantas cosas. Y seguramente fueron muchos problemas los que vinieron en su mente. ¿Sí? Posiblemente no quieres seguir el camino que Dios está mostrándote porque es un camino difícil. Seguramente tú estás pensando: mira cómo estoy, no quiero seguir así, ya no quiero obedecer. Y tú dices eso porque tú y yo somos pecadores. Y como yo, que soy pecador, lo que yo quiero es: mira, yo quiero desobedecer.
El Señor me dice es por aquí. Y estoy viendo que es un camino de muerte, un camino peligroso. Y yo lo que quiero es decir, no, Señor, yo no te voy a obedecer. ¿Cómo es que dice, Señor, que me amas? Y yo estoy viendo que estoy sufriendo. Me duele mi cuerpo, me duele mi cabeza, estoy preocupado por mi esposo, por mi hijo. Tengo tantas preocupaciones y tú me dices que es por aquí mismo. Ese soy yo, un pecador, que mi mente no puede conectar el amor de Dios con las preocupaciones. Quiero desistir, quiero abandonar. Yo quiero actuar de la forma que yo pienso que es la correcta. Porque mi mente dice, peligro, peligro, por ahí no es. Pero Dios dice, es por ahí, porque por ahí vas a ver la gloria de Dios. Pero yo no quiero. Yo quiero que sea con mis fuerzas. Yo quiero que sea los que tienen la economía. Yo quiero que se haga con la economía. O sea, ¿cuánto hay que pagar para salir de este problema? O yo quiero decir, no, con mis fuerzas, yo lo puedo hacer. Y Dios dice, no es con tus fuerzas, no es con tus capacidades, no es con tus habilidades, es por mi voluntad, mostrándote tu camino. Por más duro que sea, por más difícil que sea, es por donde Dios quiere que sea. Y decir, pastor, me va a tocar pasar por este camino con lágrimas. Pues pasa, pero obedece al Señor, confía en Él. Nosotros en estas 2 semanas que estamos estudiando Romanos capítulo 8 en Maracardos con un amigo, hablábamos de nuestros problemas, pero después de hablar de nuestros problemas, fíjense que cómo a veces somos nosotros, yo a veces digo, mira cómo soy. Me dice Patricio, pastor, mire lo que me está pasando, y me cuenta sus problemas. Y yo le digo, chuta, pero yo también, y le cuento mis problemas. Y pasamos 30 a 35 minutos hablando de nuestros problemas. Y el estudio es de 1 hora. Después digo, hay que abrir la Biblia. Entonces, vamos a abrir Romanos capítulo 8. Y abrimos la Biblia y el versículo que decía era este. Mayor es la gloria venidera a los sufrimientos que estás pasando. Esa es la esperanza. Llegará el día que ya no te estresarás, que ya no habrá ansiedades, que podrás ser alegre, feliz, que no habrá enfermedades, que podrás allí ver a tu Creador. Porque la verdad es esta. Vamos a repetir juntos cuál es la verdad. Aunque las pruebas me hagan huir de su presencia, ¿qué va a pasar? Dios no me amará menos. Aunque yo lo abandone, Dios no me abandonará. No puedo escapar de su amor. Más duro. Cuando lo niegue con mis palabras o acciones, mis negaciones no disminuirán su amor por mí. Aunque yo le sea infiel, Dios permanece fiel. Su fidelidad es grande. Aunque dude de su poder, no puedo dudar de que Cristo es el Mesías prometido, que venció a la muerte. Aunque la vida sea dura y me golpee cada día, Dios me fortalecerá y guiará. Aunque me esconda, Dios vendrá a buscarme. Aunque haya tribulación, angustia o peligros en mi vida, debo estar seguro de que nada ni nadie podrá separarme del amor de Dios. Esa es la verdad. Aunque tú lo niegues, Él no te negará. Aunque tú lo abandones, Él no te abandonará. Aunque sea duro el camino que estás pasando, Él estará contigo todos los días, a cada minuto, a cada segundo. Aunque las lágrimas pasen y rodeen tus mejillas, Él te ama y no puedes salir de su amor. Pero camina confiando en esta verdad, porque mis pecados, ni tus pecados disminuyen ni una gota del amor de Dios. Estaba leyendo una anécdota o una ilustración que dice que
un pastor estaba sentado con problemas y estaba sentado al frente de su piscina, viendo y diciendo, ¿cómo voy a salir de este vaso de agua que si ya una gota más y se riega el agua de este vaso? Y viendo la piscina dice que una ave bajó ahí a la piscina y tomó agua y se fue. Sació su necesidad de sed y se fue. La pregunta es, ¿disminuyó el agua de la piscina? Así es el amor de Dios. Cuando tú llegas con tus problemas sediento de respuestas, vas a beber del amor de Dios. Y el amor de Dios por ti, por mí, nunca disminuirá. Si abandonas a Dios, Él todavía te amará. Si niegas a Dios, Él no te va a dejar. Dudas de Dios y Él te seguirá amándote. Confía en Dios, aún en medio de tus caminos y de tus preocupaciones de muerte. Confía en el amor de Dios. Algo está haciendo en ti. No lo podrás ver, pero Él algo está haciendo en ti. ¿Cómo vamos a aplicar esto? ¿Cómo vamos a aplicar esto en nuestra vida? ¿Cómo podemos confiar en Dios en medio de la vida dura? Yo quería poner ahí vida dura y de los problemas. Bueno, yo quiero hacerles un reto de 3 meses. No es obligatorio, pero yo lo voy a hacer. Dije a mi esposa, yo creo que no voy a hacer la iglesia, pero ojalá que todos hagamos. Cuando regreses a casa, toma un cuaderno, o si te gusta la computadora o tu laptop, toma tu laptop y haz una hoja. Miren ahí, yo ya tengo lista mi hoja, ¿cierto? Ya tengo algo. Y en esa hoja, pone como título Diario de Preocupaciones. Cada día, o cuando tú tengas, vas a escribir aquí a la izquierda, vas a escribir lo que te preocupa. Por ejemplo, vas a poner hoy día, 7 de abril del 2024, y escribe lo que te preocupa. Y al otro lado vas a poner el día y la hora exacta en que esa preocupación se hizo realidad. ¿Sí? Vamos a vivir por 3 meses cómo es el reto de confiar en Dios, de vivir confiando en Dios. Les voy a poner a la izquierda qué es lo que me preocupa. ¿Qué me preocupa? Y a la derecha, ¿cuándo se cumplió esto? Y como es de 3 meses, el reto es 3 meses, el domingo 23 de junio, hoy día estamos 7 de abril, ¿cierto? Si es abril, mayo, junio, ¿sí? Todo abril, todo mayo, todo junio. Pero debería hacer el otro domingo de junio, pero ese domingo vamos a estar en Loja en la iglesia, entonces no podemos hacer. Entonces el último, sí, porque en junio tiene 5 domingos y ese domingo, el quinto, estaríamos en Loja, entonces no podríamos realizarlo. Pero como tenemos la costumbre de que el cuarto domingo nos paramos aquí para dar testimonios e informes, ese domingo vamos a dar informes acerca de esto. Sí, hemos podido vivir por 3 meses confiando en Dios. ¿Y qué ha pasado? ¿Sí? Entonces el 23 de junio, Dustin, puedes poner ahí en tu domingo encarnado. Mientras contamos nuestros testimonios, vamos a abrir este cuaderno y analizar cuántas de esas cosas con las que yo estaba preocupado ocurrieron. Y mirar cómo Dios estaba conmigo cuando caminábamos por esas preocupaciones confiando. Un ejemplo, ponga. Un ejemplo. Por ejemplo, yo voy a poner aquí una cosa que me preocupa. Yo estaba pensando en algo así como que me preocupa tanto. Por ejemplo, ¿qué puedo decir? A ver, alguien que diga algo que le preocupa. No voy a poder pagar mi deuda este fin de mes. La salud de mi hija. La salud de su hija. Ya. Yo estaba preocupado por la salud de Daniel. Okay. Pues voy a poner ahí 7 de abril. Estoy preocupado por la salud de Dani, que ella tiene esto.
Usted escribe ahí lo que le Sí. ¿Y qué le preocupa de la salud de ella? Que Daniela. Ella tiene en estos momentos una como gastritis muy Ya. intensa. Que no se cure la gastritis. Usted está Sí, preocupado de eso. pero hay otra razón muy grande. Ya. Yo confío mucho en Dios. Ya. Pero igual está Con ella preocupado. hemos orado bastante Ya. y le estoy dando todas las cosas que Dios nos pueda dirigir Ya. y se está sanando poco a poco. Entonces, bueno, voy a poner como si fuera un ejemplo que fuera Arturo. Estoy preocupado por la salud de mi hija, tiene gastritis y hay una posibilidad de que esa gastritis se haga crónica. Claro. ¿Sí? Ok, puse eso ahí. ¿Sí? Y usted va a decir, cada vez que vaya al médico, ¿cuándo esa gastritis se puso crónica? Va a poner allá. ¿Ok? ¿Sí? Va a poner allá el día exacto que se cumplió su preocupación. El día y la hora exacta en que esa preocupación se hizo crónica. O sea, si se cumple eso, porque estamos cumpliendo el tiempo. Puede ser. O vamos a ver cómo Dios nos hizo salir de esa preocupación. Lógico, puede haber doble. Puede ser que Dios todavía. La mano de Dios está en La cuestión es que debemos aprender, así como hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Eso se me fue. No le digo eso. Pero, ¿qué hizo Jesús cuando leyó el texto? Los que se enojaron, lo querían matar. Recordó la palabra de Dios con la historia de Elías y con la historia de Eliseo. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que hizo? Confiar en Dios, darse la vuelta. Y cuando Dios vio cómo esa gente enojada se abrió para que Jesús retire paz. Por eso es que cantábamos esa canción. Jesús lo que está viendo es cómo también la promesa, la acción de Dios con el pueblo de Israel cuando eran seguidos por el ejército de Egipto. Abrió el mar rojo y ellos pasaron en seco, al otro lado. Y cuando llegaron al otro lado, María cantó, cantaré al Señor por siempre. Jesús vio eso cuando la gente enojada que quería matarlo, abrió ese camino para que Jesús camine. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer que nuestras preocupaciones, si se cumplen o no, confiamos en Dios? Yo espero que cuando lleguemos ese día, el 23 de junio, y diga, bueno, yo voy a escribir que esto me preocupa, y cuando se cumplió, y pude ver a Dios y el amor de Dios allí, confiando o no en Él. Amén. ¿Sí se entendió? Amén.